En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, continuamos con nuestros temas de fe católica, ya con el programa número 12 sobre las enseñanzas del catecismo, sobre la oración, que es la cuarta parte del catecismo. Recordarán que vimos la primera sección, que es como la parte general sobre la oración, y ahora estamos en la segunda parte de la segunda sección. La segunda sección es el Padre Nuestro, y ya vimos en el artículo primero cómo en el Padre Nuestro, digamos, estamos rezando y contemplando el Evangelio. Es el corazón de las Sagradas Escrituras, ¿no? Es el resumen de todo el Evangelio. Es la llamada la oración del Señor, o sea, la oración de Jesús. Él nos la enseñó, ¿no? Y también es la oración de la Iglesia. El artículo segundo, Padre Nuestro que estás en el cielo, rezamos, ¿no? Entonces, en el parágrafo primero contábamos que acercarse a Él con toda confianza, porque somos sus hijos, porque nos quiere, y si el Padre de la tierra recibe una petición de su hijo y le pide pan, no le da una piedra, o si le pide huevo, no le da una víbora, dice, cuanto más nuestro Padre del cielo. Le decimos Padre, y ¿qué es Padre nuestro? Si es Padre de todos, quiere decir que todos somos hermanos. Que estás en el cielo, decíamos, el cielo no es propiamente un lugar, sino hace referencia justamente a esa característica de Dios que es todopoderoso, que es justamente el Creador, ¿no? Hace referencia a esa adoración y alabanza que se merece. Y ya comenzamos con el artículo tercero, que son las 7 peticiones que tiene el Padre Nuestro. Por un lado, vimos como todo hombre quiere que el nombre de Dios sea santificado. El catecismo decía que el verdadero amor busca primero el bien de la persona amada. Entonces es lógico que en el Padre Nuestro las primeras peticiones hagan referencia directamente a Dios, ¿no? Que sea santificado su nombre, que venga a nosotros su reino, o sea, que realmente sea la tierra un lugar de paz, de verdad, de alegría, de generosidad, que cada uno de alguna manera seamos el reino de Dios, seamos Cristo para llevar esto a los demás. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ese deseo también de querer cumplir siempre la voluntad de Dios. Y danos hoy nuestro pan de cada día. En este tema comenzamos a hablar de este tema, y comenzamos diciendo, ya lo dijimos al final del programa anterior, que hablar de danos es un imperativo, ¿no? Danos, ¿no? Porque uno podría llegar a utilizar el potencial simple e indicativo, o podría, ¿no? Danos, esa confianza que tenemos de hijo, que le pedimos, como que le exigimos, ¿no? Danos, ¿no? Es una expresión también de ese amor, de esa confianza, de esa alianza, ¿no? Y además es plural, estamos pidiendo no solo dame, sino danos a nosotros, estamos pidiendo para todos, solidariamente con los necesitados. Danos nuestro pan. Cuando hablamos de nuestro pan es el alimento, ¿no? De los bienes convenientes, que es tanto los bienes materiales como también los bienes espirituales, ¿no? Entonces, esa confianza de que Dios libera de toda inquietud agobiante y de toda preocupación, ¿no? Porque justamente la confianza en Dios lleva a decir, bueno, yo voy a poner todos los medios humanos, ¿no? de trabajo, de esfuerzo, pero después yo estoy en las manos de Dios y confío en Dios, ¿no? Por eso ese abandono filial, que es uno de los temas quizá más difíciles de la vida espiritual, ¿no? El abandono. Incluso algunos cuando piden como pretendiendo exigir a Dios. Bueno, yo voy a rezar, pero guay de que Dios no quiere hacer lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? No, yo pido y hágase tu voluntad. O sea, si eso es bueno, si me conviene, si suma para mi vida, para los demás. Bueno, San Cipriano, en su tratado sobre oración, dice que a los que buscan el reino y la justicia de Dios,
Él les promete darles todo por añadidura. Todo pertenece a Dios y quien posee a Dios, nada le falta, si Él mismo no falta a Dios. O sea que si tenemos a Dios, tenemos todo. Por eso, por decirlo de alguna manera, es un gran negocio, entre comillas, ser muy generoso con Dios, darle a Dios todo lo que quiere, ser de Dios, porque Dios no nos va a fallar. Obviamente, ese abandono filial, esa confianza, está fundada en la fe. Si uno no tiene fe, si uno no tiene confianza, si uno no cree, es mucho más difícil, ¿no? Por eso también este tema nos invita a todos los bautizados a fijarnos en los que más necesitan en materia justamente de alimento material, de alimento espiritual, te decía. Por eso esta petición de la oración del Señor no puede ser aislada de las parábolas del pobre Lázaro y del juicio final. El pobre Lázaro, ¿te acordás? Estaba el rico Epulón, que daba grandes banquetes y no se ocupaba de los demás. Y el pobre Lázaro, que estaba allí en la puerta, que no podía comer ni las migajas, ¿no? Entonces, bueno, el pobre Lázaro fue premiado. Y el juicio final, a cada uno se le dará según lo que ha dado. Por eso venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, desnudo y me vestisteis, ¿no? ¿Y cuándo hiciste eso? Bueno, cuando lo hicieron con los más necesitados. Entonces, esto tiene mucho que ver, entonces, con el trabajo, con el compromiso de cada uno de los cristianos. La pobreza de las bienaventuranzas también nos invita a compartir esos bienes materiales y espirituales. San Benito en su Ora et Labora, que nos invita a decir, bueno, ora, rezar, pedir, confiar, et labora, trabajar, ser responsable, cumplir, poner los medios humanos. Por eso, orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros. Las dos cosas. El alimento es don de nuestro Padre y le pedimos y damos gracias por él. Esta es una bendita costumbre de las familias cristianas de bendecir la mesa. Cuando vamos a almorzar, cuando vamos a cenar por la noche, bueno, es un reconocimiento y es un agradecimiento por justamente tener también ese privilegio de tener la comida, de tener el alimento. Pero no solo de pan vive el hombre. Hay hambre, mas no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, por eso el catecismo hace referencia a la generosidad y al apostolado para llevar el pan de la palabra divina y el pan de la Eucaristía. Para eso muchas veces habrá que dar previamente el pan del conocimiento, porque muchos no conocen, ignoran el valor que tiene el pan de la palabra o el pan de la Eucaristía. Danos el pan de este día, ¿no? Ya confiamos que va a pasar mañana o pasado mañana. Bueno, se lo dejamos a Dios en su providencia y en su generosidad, como el maná del desierto, que se podía comer ese día, pero no se podía acumular, ¿no? Entonces, danos el pan de cada día, danos el pan de hoy. Este divino alimento nos une al cuerpo del Salvador para que vengamos a hacer lo que recibimos. Porque cuando recibimos la Eucaristía, no es como el alimento material que se convierte en nosotros, en cuerpo, músculo, grasa. No, cuando nosotros recibimos la Eucaristía somos los que nos convertimos, nos endiosamos, nos parecemos a Jesucristo. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oís cada día en la iglesia, recuerda San Agustín. Y también dice San Juan que el Padre del Cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. San Pedro Crisólogo, y este texto es muy poético, dice en este sermón 71 que Cristo mismo es el pan sembrado en la Virgen, el pan sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, que suministra cada día a los fieles un alimento celestial.
precioso este texto que nos habla de la Eucaristía, que nos habla de Cristo alimento. Punto 5. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, esta petición es sorprendente. El Fray Justo Pérez de Urbel, en su vida de Cristo, decía algo así como un adagio, un dicho de la época. Dice que respeta a tu enemigo mientras no puedas aplastarlo. Bueno, eso es bastante más humano. Jesucristo dice, perdona a tus enemigos, perdona a quien te ha hecho mal. Y además nos dice que será la vara con la que seremos medidos nosotros. Si nosotros no perdonamos, se nos endurece el corazón y no podemos recibir el perdón de Dios. Por eso dice el Catecismo, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a esta exigencia. Perdona nuestras ofensas. O sea, esa misericordia de Dios no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Por eso hay que pedirle al Señor. También yo a veces a la gente le hago una diferencia, porque a veces dice, yo no puedo perdonar. Pero bueno, una cosa es el dolor y otra cosa es el perdón, ¿no? Porque, por ejemplo, si a uno agarran un martillo y le martillan el dedo con fuerza, el dedo se va a poner violeta y se va a caer la uña, ¿no? Si a uno le patean el corazón, si a uno le hacen eso genera un gran dolor. Pero una cosa es el dolor y otra cosa es el perdón. Uno puede quedar dolido, pero puede perdonar. Y justamente puede rezar para que esa persona no siga haciendo daño, no siga siendo tóxica, no siga haciendo mal a los demás, ¿no? Por eso perdonar. Y si alguna vez tenés dudas, andate a la iglesia, parate enfrente al sagrario y decir, Jesús, yo a esta persona lo perdono. Me duele, me cuesta, no lo quiero ni ver, pero lo perdono. Y si necesita un salvavidas, le voy a tirar para rescatarlo, no un salvavidas de plomo para que se hunda, sino lo voy a ayudar. Bueno, eso es lo que tiene que ser un cristiano. Por eso no es cristiano el rencor, no es cristiano el odio, no es cristiano, ¿no? No podemos amar a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano, a la hermana, a quien vemos, nos recuerda San Juan en su primera carta. Al negarse a perdonar, el corazón se cierra y su dureza lo hace impermeable al amor de Dios. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este cómo se utiliza mucho en las Escrituras. Jesús lo utiliza mucho, el cómo, el comparativo. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea que estas comparaciones que nos hace el Señor son tremendamente exigentes, ¿no? Amar con su corazón, ser como Cristo. Perdonemos mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo. Recién hablábamos de la parábola de aquel que se le perdonó mucho y no fue capaz de perdonar al que le debía una miseria, muy poquito, ¿no? Tremendo. Y nosotros hemos sido perdonados y tenemos justamente esa obligación, ese deber de perdonar siempre. O sea, es la parábola del siervo sin entrañas, ¿no? Que da mucha bronca, ¿no? Le perdonaron muchísimo y no fue capaz de perdonar un poquito, una deuda mínima que tenían con él. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno con corazón a vuestro hermano. Esta oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos, algo totalmente nuevo en la historia de la humanidad. Por eso esto transfigura al discípulo, porque lo configura con Cristo. Y este perdón es la cumbre de la oración cristiana, es la cumbre. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina. El que estaba allí parado en primera fila, el fariseo, te doy gracias, Dios mío, porque pago los impuestos, porque soy así, porque soy así, y no soy como este miserable. Ese no hizo oración, ese hizo un discurso
y justamente ese corazón endurecido no permitió que Dios, digamos, lo llene. Tenía que haber reconocido como el último, el publicano, estaba al final de todo, arrepentido, rezando. Bien. Además, el perdón da testimonio de que el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. Este perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí, nos dejó dicho el Papa San Juan Pablo II. Y no hay límite ni medida en este perdón, porque es el perdón de Dios, es divino. Y nosotros somos siempre deudores. Por eso San Cipriano también en su libro sobre oración dice: Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión, los despide del altar que antes de se reconcilien con sus hermanos. O sea, si vos te vas a acercar al altar, a la ofrenda, dice la Escritura, y recordás que tenés un problema con tu hermano, bueno, resolvé ese problema con tu hermano primero y después vení a hacer tu ofrenda al altar. Porque Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. Y esta es la obligación más bella para Dios, porque eso nos lleva a la paz, porque eso lleva a la concordia, porque eso lleva a la unidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de todo el pueblo de Dios. Vamos a hacer ahora una breve pausa para continuar luego con el número 6, no nos dejes caer en la tentación. Muy bien, volvemos entonces con nuestro tema sobre el Padre Nuestro. Recordamos que rezamos y le pedimos a Dios que no nos dejes caer en la tentación. Obviamente Dios no quiere que caigamos en la tentación, ¿no? Entonces, esta petición es bueno reiterarla para que justamente nos ayude a alejarnos de las tentaciones. Que las tentaciones en principio no son buenas ni malas. Incluso podríamos decir que son buenas porque nos permiten elegirlo a Dios, ¿no? Y rechazar la maldad, el pecado, la mentira, la falsedad, ¿no? Pero la tentación, digamos, es el momento de la, digamos, se diferencia, ya lo veremos, de la decisión. Una cosa es que se presenta la tentación y allí, bueno, es en la decisión donde hay pecado, cuando uno elige la maldad, el error, el pecado, ¿no? Por eso se trata del consentimiento o de la aceptación de la tentación. Y nosotros le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza, porque como te decía, tenemos que distinguir entre ser tentado y consentir. Consentir es aceptar. Por eso, si en algo la tentación es buena, es que bueno, nos enseña a conocer nuestra debilidad, nuestra miseria, bueno, y también nos permite elegir por Dios, optar por Dios y rechazar la tentación que nos plantea algo malo. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón. Y Dios siempre nos da fuerza. Y Dios nunca va a permitir una tentación más fuerte de lo que podamos resistir. Lo dice la primera carta de los Corintios San Pablo. Y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poder resistirla. Entonces, no nos va a faltar nunca la gracia de Dios. Pues bien, este combate y esta victoria son siempre posibles con la oración. Y líbranos del mal, rezamos, ¿no? Ya veremos cómo también la traducción más acertada, más cercana, más auténtica es: y líbranos del maligno, ¿no? Porque el mal, digamos, no es una abstracción, sino que designa a una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, el homicida, mentiroso, padre de la mentira, Satanás, el seductor del mundo, ¿no? Es decir, no siempre, digamos, es directamente Satán el que nos invita a la tentación. Ya decía Santa Teresa de Jesús que el que no hace oración no necesita un demonio que lo tiente.
en el sentido de que cuando uno se deja llevar por la pereza, por la tibieza, por la asedia, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que detrás de todo eso efectivamente está Satanás. Entonces, cuando tenemos la tentación, acudamos a la Virgen. Acudamos a la Virgen, ¿no? Qué bueno tener agua bendita, por ejemplo, a la noche rociar la cama con agua bendita, que es un sacramental, que nos recuerda nuestro compromiso bautismal y además justamente lleva a que los malos espíritus se alejen, porque donde hay agua bendita. Así que el tentador existe. No le gusta que se lo nombre, prefiere pasar desapercibido, prefiere que nadie se acuerde de él, pero está allí. Y en el Padre Nuestro justamente le pedimos que nos libre Dios del tentador. Quien confía en Dios no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El Espíritu y la Iglesia oran: ven Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno. Y al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, los males presentes, los malos pasados, los malos futuros, porque en definitiva es el autor o instigador de todos los males. Bueno, en esta última petición la Iglesia implora el don precioso de la paz, la gracia, ¿no? La espera perseverante en el retorno de Cristo. En el misal romano, en la misa, el sacerdote reza: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y al final hay una oración final, una doxología final, que nos la explica San Cirilo de Jerusalén, que dice: después de terminada la oración, dices amén, amén, refrendando por medio de este amén, que significa así sea, lo que contiene la oración que Dios nos enseñó. Entonces, ratificamos, al finalizar la oración, todo lo que hemos dicho, que así sea. Amén. Y como sabes, cada vez que el catecismo trata un tema, al final lo resumen. Entonces vamos a aprovechar para terminar con el resumen, y con esto ya acabamos todo lo que tiene que ver con la explicación de la cuarta parte del Evangelio. Hoy sería, en teoría, el último programa, pero quiero hacer un programa más, porque al estudiar estos temas me empecé a interesar por las fuentes, el origen, la redacción, y estudié unas cuantas cosas más, ¿no?, que les quiero decir en un programa más que vamos a hacer la semana que viene, que incluso podría servir de introducción. O sea, va a ser una despedida, que es una introducción. De hecho, quizá en el canal de reproducción de YouTube lo pongamos en primer lugar, porque es lo que he descubierto después de este estudio apasionante. Yo estoy realmente muy contento con estos programas porque me sirvió para descubrir y profundizar muchísimo en este tema de la oración. Realmente es muy bello, muy profundo, es algo que tenemos que leer despacio, que meditar, pues son textos para meditar. Cada número del catecismo es muy profundo. Y veamos rápidamente el resumen de todo lo que hemos dicho. Entonces, en el Padre Nuestro, las tres primeras peticiones tienen por objeto la gloria del Padre, la santificación del nombre, de su nombre, ¿no?, la venida del reino y el cumplimiento de la voluntad divina. Y las otras cuatro presentan al Padre nuestros deseos. Estas peticiones conciernen a nuestra vida para alimentarla o para curarla del pecado, y se refieren a nuestro combate por la victoria del bien sobre el mal. Decimos: santificado sea tu nombre, que tu nombre sea alabado, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea santificado. Por eso nosotros esperamos que en el plan de Dios la santificación de su nombre, revelado a Moisés y después a Jesús, por nosotros y en nosotros mismos, lo mismo que en toda la nación y en cada hombre. Que cada persona y que cada nación, que el mundo entero santifique, honre, alabe a Dios. Segunda petición: la Iglesia tiene principalmente a la vista el retorno de Cristo y la venida final del reino.
venga a nosotros tu reino. Nosotros queremos el reino. Cristo es el reino. Queremos que el reino de Dios esté en la tierra. Queremos llevar a los hombres al cielo. Todos queremos ir al cielo. La tercera petición, rogamos al Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para realizar su plan de salvación, ¿no? Hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en la tierra, yo. Que sea tu voluntad y que yo haga también tu voluntad. En la cuarta petición, al decir danos, expresamos en comunión con nuestros hermanos nuestra confianza filial en nuestro Padre del cielo. Hablar de nuestro pan designa que el alimento terrenal necesario para la subsistencia de todos y significa también el pan de vida, tanto la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, como la comunión, el cuerpo de Cristo. Y eso se recibe en el hoy de Dios, como el alimento indispensable, lo más esencial del festín del reino que anticipa la Eucaristía. La quinta petición implora para nuestras ofensas la misericordia de Dios, la cual no puede penetrar en nuestro corazón si no hemos sabido perdonar. Entonces, por eso, Señor, danos un corazón como el tuyo para poder perdonar y para poder ser perdonados. Al decir no nos dejes caer en la tentación, pedimos a Dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado, la maldad, el error, que sepamos elegir bien, que no sucumbamos, ¿no?, ante la tentación. La gracia de Dios siempre está. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza y solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia filial. Y en la última petición, ¿no?, líbranos del mal, como decíamos recién, el cristiano pide con la Iglesia que manifieste la victoria ya conquistada por Cristo sobre el príncipe de este mundo, sobre el demonio, Satanás, el ángel que se opone personalmente a Dios y a su plan de salvación. Y con el amén final, expresamos nuestro fiat, nuestro hágase respecto a estas peticiones. Que así sea. Bueno, y así entonces hemos completado nuestro tema de las enseñanzas del Catecismo sobre la oración, 12 programas, ¿no?, 10 dedicados a la parte general, 2 dedicados al Padre Nuestro. Y te decía, la semana que viene voy a hacer una despedida y lo que va a ser en realidad una pequeña introducción con algunos otros temas nuevos que he estudiado sobre el origen, sobre quién lo escribió, cómo se escribió, unos temas realmente muy interesantes. Entonces, bueno, hasta la semana que viene, último programa. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.